Mira, tienen que seguir un principio que es primero en derecho, lo es en tiempo. La primera orden que hayan sacado es la que tienen que seguir y así sucesivamente. Aquí en México, por ejemplo, si una persona comete un delito en Chihuahua, otro en Tlaxcala y otro en el DF, puede ahora cumplir la pena simultáneamente y llevar los procesos simultáneamente. En Estados Unidos tienen un sistema diferente en el cual tendría que cumplir y establecerse en un estado para pasar al siguiente, o en su caso acumularlo en uno mismo. Pero lo que yo tengo de experiencia en este tipo de procesos es que van a buscar que el primero que se obsequió y el primero que tramitó su extradición, en ese orden se va a mandar. El primero que tramitó la extradición, en ese orden se va a mandar. Es decir, se le otorgue, es correcto. ¿Estamos hablando de la Corte del Sur de California, la Corte Federal del Sur de California en San Diego? Sí, es correcto. Entonces, si ellos son los primeros, en ese orden le van a poner, le van a decir, se obsequia la orden de aprehensión contra el Chapo Guzmán, y entonces, una vez que esté eso, él pierde todos sus recursos, que sería el amparo indirecto, luego, en este caso, él interpondría el recurso para ir a un colegiado a su revisión, y en ese supuesto, ya perdiendo esa situación, le quedaría a la Suprema Corte. Si la Suprema Corte desecha de plano o resuelve de fondo que no se da, en ese supuesto, entonces tendría que ser trasladado inmediatamente al estado que lo solicitó en primera instancia. Que es, repito, el estado de California, la Corte de Sur del estado de California, Corte Federal. Te hago la pregunta con énfasis porque uno de los estados que lo reclaman, una de las cortes que lo reclama, es la Corte de Brooklyn. Y cuando Loretta Lynch, la actual responsable de la justicia, procuradora de justicia estadounidense, era juez de distrito, ella también interpuso una serie de graves acusaciones contra el Chapo Guzmán. Ahora ella es la procuradora de justicia de Estados Unidos. En ese punto no podría pensarse que Loretta Lynch pidiera que al Chapo lo mandaran a Washington y ahí se hiciera todo el proceso. Claro, mira, aquí el otro problema que tenemos es las competencias. O sea, cada estado es libre y soberano en Estados Unidos. Desde mi perspectiva tiene que respetarse los principios, primero en derecho, primero en tiempo, y por lo tanto, el primero que haya solicitado la extradición, en ese orden tiene que ir. No es por capricho en el sentido de que yo soy Nueva York, yo te lo voy a pedir, o que yo soy Washington, tú me lo tienes que dar, sino que en este caso es quien haya acreditado primero los elementos del cuerpo del delito y la prueba de responsabilidad, y que haya cumplido con todos los requisitos de la extradición para que a ese país, a ese estado se le mande. Es el caso de la Corte del Sur de California en San Diego. Es decir, en caso de concederse la extradición y vencerse todos los trámites judiciales pendientes, él iría a dar a San Diego. Es correcto. Y después, ahí paralelamente podrían llevar los procesos, ya estando en Estados Unidos, podría ser reclamado por cualquiera de los demás estados que hayan complementado, y ahí ya, como ya no hay procedimiento de extradición, ya es una cuestión interna, pueden entonces ponerse a disposición de cada uno de los estados. Ahora bien, los abogados, la defensa tiene los recursos que ya has comentado. ¿Cuánto tiempo, la gente quisiera saber, cuánto tiempo puede llevar este proceso? Nos decía José Refugio Rodríguez Núñez hace un momento, el abogado, nos decía que en primera instancia 6 meses para el primer juicio y luego, si no se resuelve favorablemente, hay otra instancia y podrían ser otros 6 meses. Es decir, él nos dice que mínimo esto va a tardar 1 año. Bueno, es muy respetable su criterio del abogado, pero en este caso él lo sabe, no hay los términos. Aquí, como no se está estudiando de fondo, no es lo mismo que una sentencia condenatoria en México que te llevaría a estudiar todo el valor probatorio. Aquí no es necesario eso. Esta es una cuestión, como te refería, no de fondo. No están determinando si cometió o no el delito, sino que hay indicios suficientes de que en uno y otro estado hay el delito y que sí lo pudo haber cometido en Estados Unidos. Por lo tanto, lo único que se requiere es estudiar de forma que se cumplen los requisitos que maneja toda la ley de extradición y los principios que rigen el derecho internacional, y con eso es suficiente. Entonces vas por las cuestiones de forma, no de fondo, y por tanto puede ser obsequiado en cualquier momento. No tienes que esperar los 6 meses. No hay un término fatal que establezca la ley de amparo. Correcto, es decir, puede irse si se concede y pierden el amparo, puede irse antes. Sí, claro, porque él puede presentar de hecho va a presentar su amparo, y una vez que se resuelva, en este caso, la situación de su amparo, esa resolución puede ser hasta en 1 mes, puede ser hasta en 2 semanas o en 1 día, porque realmente no te establece la ley de amparo términos fatales para poder hacer eso.
Es decir, en cualquier momento el Chapo Guzmán podría ser enviado a San Diego, a una prisión en San Diego, a cumplir el reclamo de la extradición por parte de un juzgado del sur de California. Siempre y cuando no tenga abierto ningún recurso. Si tiene el recurso, por ejemplo, mete el amparo, después del amparo mete su revisión y puede irse a la Suprema Corte, nada más que cuando vaya a la Suprema Corte no hace efectos suspensivos. Entonces ahí puede irse inmediatamente que termine la revisión, lo pueden trasladar a Estados Unidos. Carlos Daza, ¿qué pasa con los crímenes que el Chapo Guzmán haya cometido en México? Las deudas del Chapo Guzmán con la justicia mexicana. Al aceptar la extradición, ¿México está renunciando a juzgarlo? Bueno, propiamente lo que está haciendo es que estos procesos se van a quedar abiertos, pero que él va a tener que responder primero de la autoridad en el extranjero y posteriormente, pero pues es claro que supuestamente, de acuerdo a cómo está la legislación, tendría que quedarse en Estados Unidos a cumplir su pena y es prácticamente imposible que pueda responder ya de los delitos que cometió aquí. Es decir, queda exonerado de los delitos, en la práctica. Exonerado, queda abierto y quedan abierto. Impunes. Y quedan impunes. Queda impune. Queda impune esos delitos porque precisamente el hecho de trasladarlo, lo que se estilaba antes de la pronunciamiento de la Suprema Corte y las reformas a la ley de amparo, es que hasta que no cumpliera y respondiera de los ilícitos que cometió, no podía. Había gente que pedían la extradición y cometía delitos estando preso, para efecto de no ser trasladado a Estados Unidos. Cuando se rompe esa barrera, entonces ahora puedes, aunque estés llevando estos procesos, ser trasladado a Estados Unidos. Desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, quedan impunes todos los delitos que haya cometido el Chapo Guzmán aquí en México derivado de esta situación, porque él ya no puede ser ya procesado porque ya está siendo sometido a la jurisdicción de Norteamérica.